Un robot de hojalata, olvidado por el tiempo, aguardaba en silencio sobre una mesa de caoba polvorienta. Su nombre, grabado en una pequeña placa de latón en su pecho, era Sparky. Corría noviembre de 2011, y el aire en la sala de subastas de antigüedades estaba cargado con el aroma de la madera vieja, el papel amarillento y los secretos guardados durante décadas. Para la mayoría de los presentes, Sparky no era más que el lote 247, una curiosidad, un prototipo inacabado de un juguetero desaparecido. Pero para Leo Vargas, un diseñador industrial de 30 y pocos años, ese robot era un portal a su infancia, un eco del genio de Arthur Finch. No podía saberlo entonces, pero al pujar por aquel trozo de metal y nostalgia, estaba a punto de desenterrar una verdad que llevaba 19 años enterrada, una verdad mucho más oscura y peligrosa que cualquier cuento infantil. Leo observaba el robot con una reverencia casi religiosa, sus ojos ignorando el resto de los objetos que desfilaban ante el martillo del subastador. Creció idolatrando a Arthur Finch, el visionario que convertía los sueños en mecanismos y engranajes, una especie de Willy Wonka de su generación. Cada juguete de Finch era una obra de arte, una promesa de aventura contenida en una caja. Sparky, su última creación conocida antes de desvanecerse en la víspera de Navidad de 1992, era el santo grial para coleccionistas como él. Leo no era un detective ni un buscador de misterios, era un admirador, un hombre que veía en el brillo del estaño y los circuitos expuestos del prototipo el alma de un creador que desapareció demasiado pronto, dejando un legado incompleto y una herida abierta en la historia de la juguetería. La puja comenzó con una cifra modesta, casi insultante para una pieza de tal calibre. El corazón de Leo martilleaba contra sus costillas, un tambor ansioso que marcaba el ritmo de la subasta. Él no era un magnate con fondos ilimitados, solo un apasionado con ahorros destinados a preservar la magia de su niñez. Levantó su paleta con mano firme. Una contraoferta llegó desde el otro lado de la sala. El precio subió, superando rápidamente lo que Leo había presupuestado. El sudor perlaba su frente. Cada incremento del subastador era una puñalada a su esperanza. Esto no era una simple transacción comercial, se sentía como una batalla por la custodia de un recuerdo, una lucha por rescatar el último susurro de su héroe del olvido y la indiferencia del mercado. Vendido al señor del fondo, al caballero de la paleta número 88. El golpe del martillo resonó en la sala como un disparo de salida. Leo exhaló el aire que no sabía que estaba conteniendo, una mezcla de alivio y euforia pura. Se acercó al mostrador, pagó la suma que comprometería sus finanzas durante meses, y recibió la caja de cartón que contenía a Sparky. La sostuvo con un cuidado reverencial, como si dentro no hubiera un juguete, sino un artefacto frágil y sagrado. Durante el trayecto a su taller, la ciudad se desdibujaba a través de la ventanilla del coche. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo, imaginando las manos de Arthur Finch ensamblando ese mismo robot, sin saber que estaba creando, sin quererlo, el único testigo de su propio destino. El taller de Leo era su santuario, un espacio donde el pasado y el futuro de la ingeniería convivían en un caos perfectamente ordenado. Planos de diseños industriales cubrían las mesas, mientras estanterías repletas de juguetes vintage vigilaban su trabajo. Colocó a Sparky con delicadeza bajo la luz intensa de un flexo, como un cirujano a punto de operar. De fondo, una lista de reproducción de música de principios de los 90 llenaba el silencio, una cápsula sonora que, casualmente, lo transportaba a la misma época en que el creador del robot fue visto por última vez. Aquel ambiente, cargado de nostalgia y creatividad, era el escenario perfecto para un reencuentro íntimo con el trabajo de su ídolo, un momento que había esperado durante años sin saberlo. Con manos expertas, Leo comenzó a examinar cada centímetro del prototipo, la aleación de estaño, el pulido de las articulaciones, los detalles pintados a mano. Todo hablaba del perfeccionismo de Finch. Era una sinfonía de mecánica y arte, incluso en su estado inacabado. Su atención se centró en el compartimento de las pilas, en la espalda del robot. Estaba ligeramente entreabierto, y los bordes mostraban signos evidentes de corrosión por ácido sulfúrico. Pensó que sería un buen punto de partida, un simple acto de mantenimiento para ver si algún mecanismo interno respondía después de casi 2 décadas de inactividad.
Solo quería limpiar los contactos, quizás escuchar el zumbido de un motor antiguo, un pequeño milagro de supervivencia tecnológica. Tomó un destornillador de precisión y, con sumo cuidado, hizo palanca para abrir por completo la tapa oxidada. Dentro, 2 pilas antiguas, hinchadas y cubiertas por un residuo blanquecino, confirmaron sus sospechas. Al retirarlas con unas pinzas para no contaminarse, sus dedos rozaron algo inesperado. No era un contacto metálico de cobre, sino un diminuto interruptor deslizante, casi imperceptible a simple vista. Junto a él, oculta en una hendidura imposible, había una minúscula bobina de cinta magnética, del tamaño de una uña. El corazón de Leo dio un vuelco. Aquello no formaba parte de ningún diseño de juguete que conociera, no era para el movimiento ni para el sonido. Era algo ajeno, un añadido secreto, una anomalía que transformaba al instante al robot de una pieza de colección a un enigma indescifrable. La curiosidad, esa fuerza irresistible que mueve a inventores y descubridores, se apoderó de él. Sin pensarlo 2 veces, con el pulso acelerado, deslizó el pequeño interruptor. Un zumbido casi inaudible precedió a un chasquido de estática que brotó del altavoz perforado en el pecho de Sparky. No era el sonido pregrabado de un juguete, ni una melodía infantil. Era una voz humana, amortiguada por el paso del tiempo, rasgada por la degradación de la cinta magnética. Leo contuvo la respiración, inclinándose sobre el robot. Reconoció esa voz al instante, la había escuchado decenas de veces en viejas entrevistas de televisión. Era la voz inconfundible de Arthur Finch, hablando desde una tumba de casi 20 años, resonando en el silencio de su taller. La voz de Finch se volvió más nítida, cargada de una pasión vehemente mientras discutía sobre patentes, sobre una tecnología revolucionaria que no tenía nada que ver con juguetes. De repente, una segunda voz, gélida y cortante, interrumpió a Arthur. Era Marcus Thorne, su socio. Las palabras que pronunció helaron la sangre de Leo, convirtiendo la atmósfera nostálgica del taller en la de una escena del crimen. Asterisco, esta tecnología no saldrá de este taller, y tú tampoco asterisco. A la amenaza le siguió un sonido seco, un golpe sordo y ahogado, y luego, nada. Solo el siseo interminable de la cinta vacía. Leo retrocedió de un salto, mirando fijamente al robot de hojalata. El objeto de su admiración se había transformado en un mausoleo, en el oscuro secreto de un asesinato. El silencio en el taller de Leo se hizo denso, pesado, una sustancia tangible que ahogaba el aire. La voz de Marcus Thorne, una sentencia de muerte grabada en cinta magnética, reverberaba en las paredes de su cráneo. Leo retrocedió instintivamente, tropezando con una caja de herramientas que cayó al suelo con un estrépito metálico que le hizo saltar. Sus ojos estaban fijos en el robot de hojalata, que ahora parecía mirarle desde la mesa de trabajo. Ya no era Sparky, el prototipo perdido de un genio. Era una lápida, un relicario que contenía el eco de un asesinato. El sudor frío le recorría la espalda, y un temblor incontrolable se apoderó de sus manos. La música de los 90 que aún sonaba suavemente en los altavoces, se había convertido en una banda sonora grotesca e inapropiada, para la escena de un crimen que acababa de presenciar con 19 años de retraso. Su mente, un torbellino de incredulidad y pánico, buscaba desesperadamente una explicación lógica. ¿Podría ser una broma macabra? ¿Una especie de huevo de Pascua diseñado por Finch, un fragmento de una radionovela que usaba como prueba de sonido? Pero la crudeza en la voz de su ídolo, la tensión palpable en cada palabra sobre la patente, seguida por la gélida y definitiva amenaza de Thorne, no dejaba lugar a dudas. No había artificio en aquel audio, era la cruda y aterradora espontaneidad de la violencia. La frase asterisco, y tú tampoco asterisco se repetía en su cabeza como un mantra siniestro. No era una línea de diálogo, era una promesa cumplida. El golpe sordo que siguió fue el punto final de la vida de un hombre, y él, Leo Vargas, acababa de escucharlo. Con el corazón martilleándole en la garganta, se obligó a moverse. Se acercó de nuevo a la mesa, sus pasos lentos y cautelosos, como si el robot pudiera activarse de nuevo y revelar algo aún más terrible. Sus dedos, temblorosos, rozaron la fría superficie de estaño.
Miró la minúscula bobina de cinta, un hilo frágil que conectaba el presente con un pasado violento. La cadena de improbabilidades que le había llevado hasta ese momento era abrumadora. Si la casa de subastas no hubiera catalogado mal el lote, si otro coleccionista hubiera pujado más alto, si él no hubiera sentido esa conexión infantil con el trabajo de Finch, la verdad habría seguido encapsulada en ese compartimento de pilas, oxidándose en silencio por toda la eternidad. El azar lo había convertido en el único depositario de un secreto mortal. El peso de la responsabilidad le cayó encima como una losa de hormigón. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Llamar a la policía. Se imaginó la escena. Él, un diseñador de productos, presentándose en una comisaría con un juguete antiguo, afirmando que contenía la prueba de un asesinato de hacía casi 20 años, cometido por uno de los empresarios más influyentes del país. Lo tomarían por un loco, un excéntrico en busca de atención, o peor aún, por un chantajista. Marcus Thorne no era un desconocido. Era el CEO de Thorne Toys, un imperio global. El hombre cuya voz gélida acababa de escuchar era una figura pública, un filántropo cuya cara aparecía en revistas de negocios. La idea de enfrentarse a él era sencillamente aterradora. Con manos que apenas le obedecían, abrió su ordenador portátil y tecleó en el buscador. Desaparición Arthur Finch. La pantalla se iluminó con docenas de enlaces a noticias de hemeroteca, fechadas a finales de diciembre de 1992. Los titulares pintaban un retrato coherente y trágico. El rey del juguete abandona su trono y a su familia. Arthur Finch, víctima de la presión, se desvanece sin dejar rastro. La narrativa oficial era impecable. Un genio creativo que, incapaz de soportar el estrés del éxito, decidió romper con todo y desaparecer. No había ni una sola mención a un conflicto con su socio, ni la más mínima sospecha de un acto criminal. La historia que el mundo conocía era una mentira perfectamente construida sobre los cimientos de un crimen perfecto. Entre los artículos encontró una pieza que le heló la sangre. Mostraba una fotografía de Arthur con su hija, Elena Finch, una niña de unos 10 años que lo miraba con una devoción absoluta. Junto a ella, un artículo más reciente, del 20º aniversario de la desaparición, citaba a una Elena ya adulta. Sus palabras eran amargas, teñidas de un cinismo forjado por años de abandono. Hablaba del acto de egoísmo de su padre, de la herida que nunca cerró. Leo sintió una punzada de dolor. La grabación no solo resolvía un misterio, destrozaba la vida de esa mujer por segunda vez. Le arrebataba la narrativa de un padre cobarde para entregarle la de un padre asesinado, una verdad infinitamente más cruel. Volvió la vista hacia Sparky. El robot, bajo la luz directa del flexo, parecía un soldado solitario montando guardia sobre la tumba de su creador. Finch lo había diseñado para traer alegría, para ser el compañero de juegos de un niño. Pero el destino le había asignado un papel mucho más sombrío, el de único testigo mudo. La admiración casi infantil que Leo sentía por el genio juguetero se transformó en algo más profundo y urgente, un ineludible sentido del deber. No podía simplemente apagar la luz, guardar el robot en una caja y olvidar lo que había oído. Hacerlo sería convertirse en cómplice de ese silencio que había durado ya demasiado tiempo. La memoria de Arthur Finch merecía justicia. Su hija merecía la verdad. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba mezclado con una extraña determinación. Buscó imágenes de Marcus Thorne. El hombre que sonreía desde la pantalla, inaugurando hospitales infantiles y recibiendo premios empresariales, era el mismo cuya voz había prometido la muerte. Thorne no solo había robado una patente o una empresa, había construido su colosal fortuna sobre el cadáver de su amigo y socio, y había vivido 2 décadas sin que nadie sospechara nada. El desequilibrio de poder era demencial. Era David contra un Goliat corporativo, armado únicamente con un robot de hojalata y una cinta magnética degradada por el tiempo. La lucha parecía imposible, pero la alternativa, el silencio, era insoportable. De repente su taller, su refugio de creatividad y nostalgia, se había convertido en un lugar peligroso. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido del viejo edificio le hacía sobresaltar. Los juguetes antiguos que coleccionaba, alineados en sus estanterías, parecían observarle con sus ojos de cristal, testigos de su terrible descubrimiento.
La inocencia que representaban se había hecho añicos. Apagó la música abruptamente, y el silencio que inundó la habitación fue aún más opresivo que antes. Se sentía completamente solo, atrapado en una historia que no era la suya pero de la que ahora era el protagonista involuntario. Estaba en posesión de una verdad que podía destruir a un hombre muy poderoso, y esa verdad sin duda podía destruirlo a él también. Se dio cuenta de que sostenía en sus manos la única llave capaz de abrir una puerta cerrada durante 19 años. Sparky era la anomalía, la pieza que no encajaba en la historia oficial, el cabo suelto que podía deshacer el tejido de una mentira que había enriquecido a un asesino y destrozado a una familia. Esto ya no era sobre coleccionismo o sobre honrar la memoria de un ídolo de la infancia. Se había convertido en una cruzada por la justicia, una misión para devolverle la voz a un hombre que fue brutalmente silenciado. El camino que se abría ante él era incierto y lleno de peligros, pero sentía, con una certeza absoluta, que no tenía más remedio que recorrerlo hasta el final. Con una resolución que le sorprendió a sí mismo, Leo extrajo la diminuta bobina de cinta del interior del robot con la delicadeza de un cirujano. La depositó con sumo cuidado en una pequeña bolsa de plástico, un gesto que sellaba su compromiso. Sabía que no podía acudir a las autoridades, no todavía. Necesitaba más que una grabación de audio de mala calidad. Necesitaba un aliado, alguien para quien la verdad sobre Arthur Finch fuera tan vital como lo era ahora para él. Su mirada volvió a la pantalla del ordenador, a la vieja fotografía de aquella niña que había perdido a su padre. Su primer paso estaba claro. Tenía que encontrar a Elena Finch y hacer que escuchara la última conversación de su padre. Para entender la magnitud de lo que Leo Vargas había descubierto, debemos viajar atrás en el tiempo, a la víspera de la Navidad de 1992. Arthur Finch no era solo un juguetero, era un mago de la mecánica, un artesano que insuflaba vida al metal y al plástico. Su taller, Finch y Thorne Innovations, era un santuario de la imaginación, un lugar caótico y maravilloso donde los planos de complejos engranajes compartían espacio con prototipos de osos de peluche parlantes y trenes en miniatura que desafiaban la gravedad. Finch era el corazón y el alma de la empresa, un hombre cuya pasión por crear era tan grande como el amor que sentía por su hija de 10 años, Elena. El mundo le conocía como el rey del juguete, un visionario en la cima de su carrera, a punto de lanzar la que prometía ser la línea de juguetes más revolucionaria de la década. La narrativa oficial, la que se grabó a fuego en la conciencia pública, fue simple y devastadoramente plausible. El 23 de diciembre de 1992, Arthur Finch desapareció. No hubo nota de suicidio, ni petición de rescate, ni rastro de violencia. Simplemente se esfumó. La policía, tras una investigación superficial, concluyó que el genio creativo, abrumado por la presión del éxito inminente y las exigencias de un mercado voraz, había decidido abandonarlo todo. Dejó atrás a su familia, su socio y su legado. La historia de un artista torturado que huye de sus propias creaciones era poética, trágica y, sobre todo, conveniente. Cerró el caso con una pulcritud descorazonadora, convirtiendo la desaparición en una leyenda urbana y a su protagonista en una figura de culto para algunos y un cobarde para otros. Quien mejor supo capitalizar esta tragedia fue su socio, Marcus Thorne, el cerebro financiero detrás del genio creativo de Finch. Tras la desaparición, Thorne se presentó ante los medios como un hombre destrozado por la pérdida de su mejor amigo, pero decidido a honrar su memoria manteniendo la empresa a flote. Rebautizó la compañía como Thorne Toys, y a lo largo de los años, la transformó en un conglomerado global. Para el mundo, en 2011, Marcus Thorne era un titán de la industria, un filántropo carismático que a menudo hablaba con una estudiada melancolía sobre el trágico colapso de Arthur. Había construido un imperio sobre las cenizas de la visión de su amigo, convirtiendo la ausencia de Finch en la piedra angular de su propia y exitosa mitología personal. Mientras tanto, Elena Finch creció a la sombra de esa ausencia. En 2011, era una arquitecta de 29 años, una mujer de éxito con una fachada de cinismo y autosuficiencia, que ocultaba una herida que nunca había cicatrizado. El abandono de su padre la había moldeado, obligándola a construir muros emocionales tan sólidos como los edificios que diseñaba. Para ella, Arthur Finch no era el genio perdido que los coleccionistas idealizaban, era el hombre que la había dejado sola en Navidad,
el padre que había elegido la huida en lugar de su familia. El amor incondicional que sentía de niña se había agriado con los años, convirtiéndose en un resentimiento amargo que definía gran parte de su vida adulta y sus relaciones. Los recuerdos de su infancia, sin embargo, eran un contrapunto doloroso a su presente. Recordaba el olor a soldadura y aceite del taller de su padre, un aroma que para ella era sinónimo de hogar y seguridad. Se veía a sí misma, con sus pequeñas manos, ayudándole a pintar los ojos de un robot de hojalata, uno de los muchos prototipos de Sparky. Arthur le hablaba de los sueños que se escondían en los circuitos y engranajes, le enseñaba que cada juguete tenía un alma esperando a ser descubierta por un niño. Esos momentos de pura magia y conexión, eran ahora fantasmas que la atormentaban, fragmentos de un pasado idílico que hacían que la traición de su desaparición fuera aún más insoportable. Una felicidad perdida que alimentaba su convicción de que su padre la había abandonado voluntariamente. A cientos de kilómetros de distancia, Leo Vargas vivía en un mundo muy diferente, aunque igualmente marcado por el legado de Finch. Su taller de diseño industrial era un reflejo de su mente, ordenado, funcional, pero con estanterías repletas de tesoros vintage que revelaban su verdadera pasión. Los juguetes de Arthur Finch no eran para él simples objetos de coleccionista, eran los artefactos que habían despertado su vocación. Recordaba haber pasado horas de niño desmontando y volviendo a montar un Autómata Explorador 7 de Finch, maravillado por la elegancia de su mecanismo. Esa admiración infantil se había transformado en un profundo respeto profesional. Para Leo, Arthur Finch era el estándar de oro, un héroe cuya desaparición representaba una pérdida irreparable para el mundo del diseño y la creatividad. La compañía que Finch había cofundado era ahora irreconocible. Finch y Thorne Innovations había sido un laboratorio de ideas, un lugar donde la innovación y el arte primaban sobre el beneficio. Producían juguetes caros, duraderos, diseñados para ser heredados. Thorne Toys, en cambio, era una máquina de producción en masa. Sus productos eran de plástico barato, diseñados para una obsolescencia programada, y basados en las licencias de las películas de moda. Marcus Thorne había sustituido la magia por el marketing, el ingenio por la eficiencia de costes. El alma de la empresa original había desaparecido junto con su creador, dejando solo una carcasa corporativa y multimillonaria que llevaba el nombre del hombre que, sin que nadie lo supiera, la había usurpado. Así, en noviembre de 2011, las piezas de este drama olvidado estaban dispuestas sobre un tablero que llevaba casi 2 décadas acumulando polvo. Arthur Finch era un fantasma, una leyenda para los coleccionistas y una herida abierta para su hija. Marcus Thorne era un pilar de la industria, un hombre de negocios intocable protegido por una narrativa de éxito y tragedia. Y Leo Vargas era simplemente un admirador, un hombre que buscaba en una subasta un pedazo de su infancia perdida. Ninguno de ellos sabía que un pequeño robot de hojalata, un prototipo inacabado, estaba a punto de colisionar sus mundos, activando una verdad explosiva que había permanecido en silencio durante 19 largos y dolorosos años. El pasado no estaba muerto, simplemente estaba esperando las pilas adecuadas. La relación entre Arthur Finch y Marcus Thorne, en los meses previos a la desaparición, era una compleja sinfonía de amistad y fricción. Eran el yin y el yang de la innovación. Arthur era el soñador, un torbellino de creatividad caótica que podía pasar 72 horas sin dormir, alimentado solo por café y la emoción de un nuevo mecanismo. Marcus, en cambio, era el ancla, el hombre con los pies en la tierra que traducía los sueños de Arthur en planes de negocio, proyecciones de ventas y reuniones con inversores. Se necesitaban mutuamente, pero esa simbiosis se estaba resquebrajando. Arthur veía los juguetes como arte, como extensiones del alma infantil, mientras que Marcus comenzaba a verlos exclusivamente como unidades de producto. Las discusiones sobre patentes y estrategias de mercado se volvían cada vez más tensas, ecos de un conflicto que se gestaba en la sombra del éxito. Lejos de la sala de juntas, el verdadero universo de Arthur Finch giraba en torno a su hija, Helena. Para ella, su padre no era el rey del juguete, sino el mago que convertía tornillos y tuercas en compañeros de aventuras. Cada noche, sin importar cuán tarde fuera, Arthur emergía de su taller con el olor a metal caliente impregnado en su ropa para leerle un cuento.
A menudo, los prototipos eran sus primeros juguetes. Elena fue la primera en escuchar la voz de un oso de peluche que recitaba poemas, y la primera en ver volar un pájaro mecánico de alas de latón. El robot Sparky era su proyecto más personal, un regalo de Navidad que estaba construyendo en secreto para ella. Era la culminación de su amor como padre y su genio como inventor, un guardián de hojalata destinado a proteger los sueños de su hija, sin saber que acabaría guardando su secreto más oscuro. El taller de Finch y Thorne Innovations, en 1992, era un lugar fuera del tiempo. No se parecía en nada a una fábrica moderna. Era más bien el laboratorio de un alquimista del siglo XX. El aire olía a una mezcla de aceite de linaza, soldadura de estaño y el ozono que desprendían los viejos osciloscopios. Los bocetos de diseños imposibles cubrían cada superficie, sujetos con tazas de café medio vacías. En una esquina, la enorme máquina de soldadura por arco, un modelo industrial antiguo y ruidoso, emitía un pitido intermitente que se había convertido en la banda sonora de la creación. Era un caos vibrante, un ecosistema de creatividad, donde los engranajes y los circuitos eran los componentes básicos de la magia. Este santuario de la imaginación sería, irónicamente, el escenario silencioso de una traición brutal que lo transformaría todo en cenizas y recuerdos. El entonces joven inspector Morales fue el encargado de investigar la desaparición. Se encontró con un caso frustrantemente limpio. No había ninguna señal de lucha en el taller, ni en la casa de Finch. El coche de Arthur estaba aparcado en su lugar habitual. Marcus Thorne, con una actuación digna de un Oscar, se mostró como un amigo desconsolado, sugiriendo sutilmente que Arthur había estado bajo una presión inmensa, hablando de escapar de todo. Cada pista, cada testimonio, apuntaba a un hombre que se había marchado por su propia voluntad. Pero a Morales algo no le cuadraba. La devoción de Finch por su hija, la pasión por su trabajo, no encajaba con el perfil de alguien que lo abandona todo en la víspera de Navidad. Su instinto le gritaba que Thorne mentía, pero sin un cuerpo, sin un arma y sin un motivo claro, su instinto no valía nada. El caso se enfrió, pero nunca abandonó su conciencia. La prensa devoró la historia. Al principio los titulares hablaban de un posible secuestro, de un genio perdido. Pero a medida que pasaban los días sin noticias, la narrativa, hábilmente guiada por las declaraciones de Thorne a los medios, cambió drásticamente. El estrés del éxito se cobra su precio, titulaba un periódico. El Willy Wonka de los juguetes huye de su propia fábrica, decía otro. Marcus Thorne se convirtió en la cara visible de la tragedia, concediendo entrevistas en las que lamentaba la fragilidad del genio creativo, y prometía que el sueño de Arthur no moriría. Se posicionó como el heredero reacio, el hombre fuerte que debía tomar las riendas para salvar el legado de su amigo. En pocas semanas, la opinión pública había dictado su veredicto. Arthur Finch era un genio egoísta, un hombre que había cambiado a su familia por una libertad anónima. Casi 2 décadas después, en 2011, Leo Vargas vivía inmerso en ese legado, aunque de una forma muy personal. Su taller de diseño era un altar a la ingeniería honesta y tangible. Despreciaba la cultura de lo desechable, la producción en masa de objetos sin alma que dominaba el mercado, un mercado liderado, irónicamente, por Thorne Toys. Para él, los juguetes de Finch eran el antídoto contra esa modernidad vacía. Cada pieza que restauraba era una lección de diseño, una clase magistral de mecánica y estética. Su búsqueda de Sparky no era un capricho de coleccionista, era un acto de preservación, un intento de rescatar una pieza de un mundo donde los objetos se creaban con un propósito, con pasión y con la intención de perdurar. Buscaba un fragmento de la magia perdida, sin saber que estaba a punto de encontrar la cruda verdad que se escondía tras ella. Mientras Leo idealizaba al creador, Elena Finch vivía resentida con el padre. Su carrera como arquitecta era un reflejo de su necesidad de orden y previsibilidad. Sus edificios eran estructuras de líneas limpias, acero y cristal, mundos controlados donde no había espacio para el caos ni para las desapariciones repentinas. Había aprendido a vivir con la narrativa del abandono, convirtiendo su dolor en una armadura de cinismo. Cuando alguien mencionaba el genio de su padre, ella respondía con una frialdad cortante sobre su irresponsabilidad. Era más fácil odiar al hombre que la abandonó, que llorar al padre que había perdido. Sin embargo, en la soledad de su apartamento,
A veces sacaba una vieja caja de zapatos, llena de pequeños prototipos y engranajes, que su padre le había regalado, reliquias de un tiempo en el que se sentía segura y amada. El escenario para el descubrimiento estaba listo, tejido por el azar y el tiempo. La subasta de noviembre de 2011 no era un evento prestigioso. Se celebraba en un almacén polvoriento en las afueras de la ciudad, un lugar para cazadores de gangas y coleccionistas de lo oscuro. El lote 247, Sparky, estaba mal descrito en el catálogo como un prototipo de robot de fabricación europea sin marca. Probablemente había pasado por varias manos, olvidado en un desván, o en el fondo de una caja de un patrimonio. Esta cadena de negligencias fue su salvación. Si hubiera sido identificado correctamente como la última creación de Arthur Finch, habría alcanzado un precio astronómico, atrayendo la atención de coleccionistas adinerados e inevitablemente, de Marcus Thorne. Pero el destino lo mantuvo oculto, esperando a la única persona que no buscaba su valor monetario, sino su alma. Con la diminuta bobina magnética guardada como una reliquia sagrada, Leo Vargas pasó las siguientes 48 horas inmerso en una febril investigación digital. El miedo inicial se había transformado en una obsesión fría y metódica. Su objetivo era uno: encontrar a Elena Finch. No fue difícil. Su nombre estaba asociado a un prestigioso estudio de arquitectura en el centro de la ciudad, Finch Design Studio. Una elección de nombre que a Leo le pareció una dolorosa ironía. Sabía que acercarse a ella sería como caminar sobre un campo de minas emocional. ¿Cómo se le presenta a alguien una verdad tan monstruosa? ¿Cómo le dices a una mujer que el padre que creía un cobarde fue en realidad una víctima? Cada borrador mental de su discurso sonaba más demente que el anterior. Al final, comprendió que no había una forma suave de hacerlo. La verdad era una bala, y solo podía dispararla directamente. El despacho de Elena Finch era el antónimo perfecto del taller de su padre. Donde Arthur tenía un caos creativo de engranajes y prototipos, Elena había construido un santuario de minimalismo y orden. Paredes de cristal, muebles de diseño escandinavo y un silencio casi clínico que fue roto por la llegada de Leo. La recibió con una frialdad cortés, sus ojos grises analizándolo con la misma precisión con la que examinaría los planos de un rascacielos. Leo se sintió fuera de lugar, un intruso con un secreto demasiado grande y polvoriento para un entorno tan impoluto. Para Elena, él era solo otro de los muchos fanáticos de su padre, un nostálgico que venía a reabrir una herida que ella había pasado casi 2 décadas intentando cauterizar con una cicatriz de cinismo y resentimiento. Su postura era defensiva, sus brazos cruzados como una barrera física contra el pasado que él representaba. Leo comenzó a hablar, su voz un poco más temblorosa de lo que le gustaría. Le habló de la subasta, de su admiración por el trabajo de Arthur Finch, intentando establecer un terreno común antes de lanzar la bomba. Describió el robot Sparky no como un juguete, sino como una obra de ingeniería. Luego, con cuidado, introdujo el descubrimiento. Dentro del compartimento de las pilas, encontré algo que no debería estar ahí, explicó, sacando una pequeña bolsa de plástico que contenía la bobina. Es una grabación. Una micrograbadora de carrete, muy avanzada para su época. Elena lo miró con una mezcla de impaciencia y lástima. Mire, señor Vargas, he oído todo tipo de teorías conspiranoicas durante años. Mi padre se fue. Es una historia triste, pero no es un misterio de novela. Su tono era tajante, un muro de hormigón diseñado para repeler cualquier asalto a su realidad. Viendo que las palabras eran inútiles, Leo cambió de táctica. Había llevado consigo un viejo reproductor de casetes portátil que había modificado para poder reproducir la frágil cinta. Lo colocó sobre la inmaculada mesa de cristal de Elena. El aparato parecía un artefacto de otra era en aquel entorno ultramoderno. No le pido que me crea. Solo le pido que escuche, dijo Leo, su voz ahora firme. Creo que esta es la última conversación que tuvo su padre. Dura menos de 1 minuto. El desafío flotaba en el aire entre ellos. Elena dudó un instante. La lógica le decía que lo echara de su despacho, que llamara a seguridad. Pero algo en la desesperada sinceridad de los ojos de Leo, y la mención de la voz de su padre tocó una fibra sensible que llevaba años dormida. Con un suspiro de resignación, cogió los auriculares. El primer sonido fue el siseo de la estática, el ruido blanco del tiempo. Luego, la voz de Arthur Finch llenó sus oídos.
No era la voz alegre y enérgica que recordaba de su infancia, sino una tensa, cargada de frustración. Elena se quedó paralizada, su cuerpo se tensó al instante, era él. Podría reconocer esa cadencia, esa forma de arrastrar ligeramente las R's cuando estaba enfadado, en cualquier parte. Luego escuchó la segunda voz, la de Marcus Thorne, fría como el acero. La discusión sobre la patente, las palabras que no entendía del todo pero cuya gravedad era palpable. Y entonces, la frase que lo cambió todo, asterisco, esta tecnología no saldrá de este taller, y tú tampoco, asterisco. El golpe sordo que siguió fue como un puñetazo directo a su corazón. Se arrancó los auriculares de golpe, con los ojos desorbitados, boqueando en busca de aire. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. El rostro de Elena, normalmente una máscara de control y profesionalidad, se había descompuesto en una mueca de puro horror. La narrativa que había construido durante 19 años, la historia de un padre egoísta que la abandonó en Navidad, se desintegró en 1.000.000 de pedazos en apenas 30 segundos. El resentimiento que había sido su compañero constante se evaporó, reemplazado por una oleada de dolor tan abrumadora que casi la ahoga. Miró a Leo, y por primera vez, no vio a un extraño, sino al mensajero de una verdad insoportable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una rabia helada y profunda. Ese monstruo, susurró, y no era una pregunta. Era el primer ladrillo de una nueva realidad, construida sobre los cimientos de un asesinato. La arquitecta que había en ella tomó el control, canalizando el torbellino de emociones en un análisis frío y práctico. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y su mirada se endureció. Esta cinta por sí sola no es suficiente, afirmó, su voz recuperando una sorprendente firmeza. Marcus Thorne es una de las personas más poderosas de este país. Sus abogados la destrozarían. Dirían que es un montaje, una falsificación. Necesitamos pruebas que no pueda refutar, pruebas científicas. La transformación fue asombrosa. En cuestión de minutos, había pasado de la negación al duelo, y del duelo a la estrategia. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito, la justicia. La justicia para el padre que no la había abandonado, sino que le había sido arrebatado. Fue Elena quien propuso el siguiente paso. Conozco a alguien, dijo, mientras tecleaba rápidamente en su ordenador. Se llama Dr. Alistair Finch, sin parentesco, es un experto en acústica forense. Trabajó en un caso para mi firma hace unos años, analizando la integridad estructural de un edificio, a través de vibraciones sónicas. Si alguien puede verificar la autenticidad de esta cinta y limpiar el audio para encontrar más detalles, es él. De repente Leo ya no estaba solo. Tenía una aliada, una con recursos, contactos y, lo más importante, con la misma sed de verdad que él. El descubrimiento de la grabación había sido el primer paso. El análisis forense de la misma sería el segundo. La reunión terminó con un apretón de manos, un pacto sellado en el dolor compartido, y una determinación inquebrantable. La caza acababa de empezar. El laboratorio del Dr. Alistair Finch era un mundo de silencio y precisión, un espacio que olía a ozono y a circuitos limpios. Las paredes, cubiertas de paneles de espuma acústica de color gris carbón, absorbían cualquier sonido, creando una atmósfera de aislamiento casi total. En el centro de la sala, bajo la luz blanca y estéril de los fluorescentes, la minúscula bobina de cinta magnética de Sparky reposaba sobre el plato de un dispositivo de lectura digital de alta resolución, pareciendo un artefacto anacrónico rodeado de tecnología del siglo XXI. Leo Vargas observaba el proceso con la fascinación de un artesano, mientras Elena Finch permanecía sentada en una silla, rígida, con las manos entrelazadas sobre el regazo, su rostro una máscara de tensión. Para ella, aquella sala no era un laboratorio, sino una especie de sala de autopsias, donde la voz de su padre iba a ser diseccionada en busca de una verdad que llevaba 19 años muerta y enterrada. El Dr. Finch, un hombre de mediana edad con una calma y una meticulosidad que rayaban en lo monástico, explicó el procedimiento con una voz suave y neutra. No se trataba simplemente de digitalizar el audio, sino de someterlo a un exhaustivo análisis espectrográfico.
En las múltiples pantallas que rodeaban su puesto de trabajo, las ondas de sonido se visualizaban como paisajes alienígenas de picos y valles de colores. Vamos a aislar cada capa de frecuencia, comentó, sus dedos volando sobre el teclado. Filtraremos la degradación de la cinta, el siseo magnético, el ruido blanco del paso del tiempo. Buscamos no solo lo que se dijo, sino el ADN acústico del lugar donde se dijo. Cada habitación, cada máquina, cada objeto, tiene su propia firma sonora. Si hay algo más en esta cinta además de las voces, lo encontraremos. Para Leo, era una clase magistral. Para Elena, era la insoportable espera antes de un veredicto. Tras varias horas de calibración y filtrado, el doctor se giró hacia ellos. He aislado las pistas vocales principales. La calidad es notablemente superior ahora. ¿Quieren escucharlo? Elena asintió. Incapaz de hablar, Alistair le pasó unos auriculares de estudio. El primer sonido que escuchó fue el de su propio corazón latiendo en sus oídos. Luego, la voz de su padre, libre del velo de estática, resonó con una claridad devastadora. Era él. Era su timbre, su cadencia, la pasión frustrada en cada sílaba. Se sintió transportada a su infancia, como si estuviera al otro lado de la puerta del taller. Cuando la voz gélida de Marcus Thorne pronunció la amenaza final, seguida del golpe sordo y ahogado, Elena emitió un sonido ahogado, un sollozo que se le rompió en la garganta. Se quitó los auriculares bruscamente, el rostro pálido, la respiración agitada. Oírlo así, tan nítido, tan real, transformó el misterio en una ejecución. Hay algo más, dijo el Dr. Finch, ajeno al torbellino emocional de Elena y señalando un patrón recurrente en una de las pantallas. Detrás de las voces, en la banda de baja frecuencia, hay un sonido de fondo persistente que el oído humano apenas registraría en la grabación original. Aisló el audio, y lo amplificó. Un pitido electrónico, rítmico e intermitente, llenó el silencio del laboratorio. Un sonido monótono, industrial. No es una interferencia. Es una máquina. Un sonido constante, con un intervalo de 3,2 segundos entre cada pulso. Esto es una firma acústica. Me permitirá buscar en mi base de datos de maquinaria industrial de la época. A veces, el testigo más fiable no es una persona, sino el ruido que hacía el entorno. La investigación había dado un giro inesperado, pasando del drama humano al análisis forense de un simple pitido. Los minutos que siguieron se hicieron eternos. El doctor tecleaba comandos y en la pantalla principal aparecían y desaparecían espectrogramas de cientos de máquinas diferentes, comparándose con el patrón del pitido. De repente, el programa emitió un sonido de confirmación. Una ficha técnica apareció en la pantalla, con una imagen en blanco y negro de un aparato voluminoso. Tenemos una coincidencia, anunció Alistair con una satisfacción puramente profesional. Con un 98,7% de probabilidad, el sonido que oímos es el del sistema de refrigeración de una máquina de soldadura por arco industrial, modelo Lincoln Electric 300HE. Era una pieza de equipo muy específica, muy potente y sobre todo muy ruidosa. No es algo que encontrarías en una oficina o en un garaje doméstico. La mirada de Leo se cruzó con la de Elena, ambos sintiendo que estaban al borde de algo crucial. El nombre Lincoln Electric actuó como una llave en la mente de Elena, abriendo una puerta a un recuerdo que creía perdido para siempre. Cerró los ojos y por un instante volvió a tener 10 años. Se vio a sí misma en la entrada del ala de prototipos del taller de su padre, un lugar al que tenía prohibido entrar sola. Recordó el olor a ozono, el calor que emanaba de la maquinaria y sobre todo, el destello azul cegador que a veces se filtraba por debajo de una pesada cortina ignífuga. Recordó a su padre llamando a la máquina el cíclope azul, por su única y brillante luz. Y recordó el sonido. Ese pitido constante y monótono que era la banda sonora de la creación más ambiciosa de su padre. Mi padre tenía una, susurró, abriendo los ojos. Estaba en el taller. Él la llamaba el cíclope azul. La confirmación de Elena encendió una bombilla en la mente de Leo. Esas soldadoras eran bestias de casi media tonelada, intervino, su conocimiento técnico aportando el contexto crucial.
Se instalaban sobre una base de hormigón reforzado. Eran fijas. Eso significa que la grabación no se hizo en cualquier lugar. Se hizo allí, junto a esa máquina. La revelación cayó sobre ellos con una fuerza tremenda. No había sido una discusión en un despacho, ni una confrontación en un aparcamiento. Había sido en el corazón del santuario de Arthur, en su laboratorio de prototipos. Y entonces, Elena añadió la pieza final del puzzle, su voz convertida en un hilo de hielo. Y esa ala del edificio. Marcus la demolió por completo a los pocos meses de la desaparición. Dijo que era para construir los cimientos de la nueva sede central de Thorn Toys. Está justo debajo de su despacho. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue denso y pesado, cargado con el peso de la verdad. El pitido intermitente de la grabación ya no era solo un dato forense. Era el latido del corazón de una escena del crimen que había sido deliberadamente sepultada bajo miles de toneladas de hormigón y acero. El imperio de Marcus Thorn no solo se había construido sobre una mentira, sino, literalmente, sobre la tumba de su socio. La prueba que habían descubierto era irrefutable en su lógica, pero físicamente inaccesible. Tenían la ubicación exacta del asesinato, pero era el lugar más inexpugnable que podían imaginar. La revelación, lejos de simplificar las cosas, había escalado el conflicto a un nivel aterrador. ¿Cómo desentierras un secreto cuando el asesino ha construido su monumento al éxito justo encima de él? La revelación en el laboratorio de acústica forense cayó sobre Leo y Elena como una losa de cemento. La verdad era ahora una certeza geográfica. Un punto exacto en un mapa sepultado bajo el reluciente rascacielos de Thorn Toys. No era solo una tumba, era un monumento a la impunidad. Durante el trayecto de vuelta, un silencio denso llenaba el coche, roto únicamente por el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. Elena miraba por la ventanilla, pero no veía las luces de la ciudad, sino los cimientos de ese edificio, imaginando la brutalidad del acto y la frialdad del hombre que había construido su éxito sobre los restos de su padre. Leo, por su parte, sentía como la admiración por un ídolo se había transmutado en una responsabilidad abrumadora. Ya no se trataba de resolver un misterio, sino de exhumar una justicia que llevaba 19 años enterrada viva. El robot Sparky, en el asiento trasero, parecía un testigo silencioso que les exigía actuar. Fue Elena quien rompió el silencio, su voz desprovista de la frialdad que la caracterizaba, ahora afilada como el acero. Tener la ubicación no es suficiente. No podemos simplemente presentarnos allí con una pala. Necesitamos algo más. Necesitamos un testimonio humano, alguien que pueda situar a Marcus en el taller esa noche. Su mente de arquitecta, acostumbrada a conectar puntos y a prever problemas estructurales, estaba ya diseñando el siguiente paso de la investigación. Recordó fragmentos de conversaciones de su infancia, susurros de su madre tras la desaparición. Un nombre flotaba en su memoria, asociado a la frustración y a los callejones sin salida. Morales. Había un inspector, dijo, girándose hacia Leo. El inspector Morales. Fue el primero en llevar el caso. Mi madre decía que nunca se creyó la historia del abandono. Si alguien sospechó de Thorn desde el principio, fue él. La decisión fue unánime. Encontrar al inspector Morales se convirtió en su prioridad absoluta. La búsqueda no fue sencilla. Un detective retirado hacía más de una década no dejaba un rastro digital fácil de seguir. Leo utilizó sus habilidades de investigador de objetos raros, buceando en archivos públicos y antiguos directorios, mientras Elena movía hilos a través de contactos legales de su firma. Finalmente, lo encontraron. El inspector jubilado vivía en un modesto apartamento en un barrio obrero, un mundo a años luz de los rascacielos de cristal que diseñaba Elena. El contraste era brutal. Acababan de enfrentarse a una verdad oculta por la tecnología más avanzada, y ahora debían buscar respuestas en el mundo analógico del papel, el polvo y los recuerdos de un hombre olvidado por el sistema que una vez sirvió. El viaje a su casa se sintió como un salto en el tiempo, una peregrinación hacia el único guardián de la memoria oficial del caso. Morales lo recibió con la desconfianza propia de un hombre que ha visto demasiado. Era un hombre mayor, encorvado por el peso de los años y de los casos sin resolver,
con una mirada que parecía haberlo visto todo y no creerse ya nada. Su apartamento era un archivo caótico de su vida pasada, con cajas de cartón repletas de viejos expedientes apiladas contra las paredes. Al principio, se mostró escéptico, casi hostil. El caso Finch, resopló sirviéndose un café solo. Cada pocos años, aparece algún periodista o algún loco con una nueva teoría. Déjenlo estar. Ese caso está más frío que la tumba que nunca encontramos. Para él, Leo y Elena eran solo otro par de aficionados removiendo un fracaso personal que prefería olvidar. Su cinismo era un muro construido con décadas de frustración y burocracia, una defensa contra la esperanza que siempre acababa en decepción. Pero la actitud de Morales cambió drásticamente cuando Leo colocó sobre la mesa de café el viejo reproductor de casetes modificado y le tendió los auriculares. «Solo escuche», le pidió Elena. El exinspector se los puso con un gesto de resignación, pero a medida que la grabación avanzaba, su rostro se transformó. Sus ojos se abrieron de par en par, su mandíbula se tensó. La incredulidad dio paso a una furia contenida, la rabia de un policía cuyo instinto había sido silenciado por la falta de pruebas. Al terminar, se quitó los auriculares lentamente y los dejó sobre la mesa como si quemaran. Miró a Leo y a Elena, y por primera vez vio en ellos no a unos aficionados, sino a los portadores de la pieza que le había faltado durante 19 años. «Siempre lo supe», susurró, su voz ronca por la emoción. «Siempre supe que ese maldito mentía». Revitalizado, Morales se levantó y se dirigió a una de las cajas de cartón más polvorientas. La abrió con una energía renovada, sacando el expediente original del caso Finch. Las páginas amarillentas olían a tiempo y a fracaso. Pasó las hojas con dedos expertos hasta que encontró lo que buscaba. La declaración de un tal Javier Ríos, el guardia de seguridad que trabajaba en el turno de noche en el taller el 23 de diciembre de 1992. «Este tipo fue nuestra única pista», explicó Morales, señalando el informe. Su testimonio fue un desastre. Primero dijo que no vio nada, luego que vio a Thorne salir tarde, luego se retractó. A las 2 semanas de la desaparición, le tocó la lotería, o eso dijo. Se compró una casa en la costa y desapareció del mapa. Siempre sospeché que Thorne le había comprado el silencio, pero no podía demostrarlo. La investigación adquirió un nuevo y urgente objetivo: encontrar a Javier Ríos. Con Morales a bordo, ahora tenían la experiencia y los contactos de la vieja escuela. El exinspector empezó a hacer llamadas a antiguos colegas, a confidentes que aún le debían favores. La caza del único testigo vivo se convirtió en una carrera contra el tiempo. Descubrieron que Ríos había malgastado el dinero, y ahora vivía modestamente en un pequeño pueblo pesquero al sur del país. Pero la información más alarmante fue otra. Según un antiguo vecino, Javier Ríos estaba gravemente enfermo, con un cáncer de pulmón en fase terminal. No solo luchaban contra el poder de Marcus Thorne, sino también contra el reloj biológico de un hombre, cuya confesión podría ser la clave para desvelar toda la verdad. La posibilidad de que el último testigo se llevara el secreto a la tumba era ahora una amenaza muy real. Mientras tanto, en la cima de su imperio de cristal y acero, Marcus Thorne empezó a sentir una incómoda perturbación en la fuerza. Un discreto aviso de su jefe de seguridad le informó de que se habían realizado solicitudes de acceso a los planos originales del edificio de la sede central, específicamente a los estudios geotécnicos de los cimientos. Poco después, su departamento de recursos humanos le notificó una consulta externa sobre los registros de empleados de Finch y Thorne Innovations, de 1992. Por separado, eran incidentes menores, pero juntos formaban un patrón que activó su instinto de depredador. Thorne no había llegado a donde estaba siendo descuidado. Inmediatamente, movilizó sus inmensos recursos, no a través de la policía, sino de una agencia de seguridad privada, para investigar discretamente quién estaba removiendo las cenizas de su pasado. La respuesta de Thorne fue rápida y brutal. Una noche, Leo regresó a su taller y lo encontró completamente revuelto. A primera vista parecía un robo común, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Su ordenador portátil de alta gama estaba intacto, al igual que varias herramientas costosas. Sin embargo, su archivo de coleccionista había sido saqueado, los documentos esparcidos por el suelo.
La vitrina donde guardaba sus piezas más preciadas estaba abierta, y la caja que originalmente contenía a Sparky estaba rota en el suelo. El mensaje era inequívoco y escalofriante. No buscaban dinero. Buscaban el prototipo. Buscaban la prueba. Marcus Thorne no solo sabía que lo estaban investigando, sino que había pasado a la ofensiva. El peligro había dejado de ser una sombra del pasado para convertirse en una amenaza física y presente. El allanamiento del taller lo cambió todo. Leo y Elena se reunieron con Morales en un café anónimo, lejos de sus hogares y lugares de trabajo, sintiéndose por primera vez como fugitivos. El miedo era palpable en el aire. Leo describió la calculada precisión del robo, la sensación de haber sido violado en su propio santuario. Elena, a pesar del terror que sentía, mostró una determinación gélida. «Esto es una confirmación», dijo, su voz baja pero firme. «Si no tuviéramos razón, no habría reaccionado así, está asustado, y un hombre como él, cuando está asustado, es infinitamente más peligroso». Ya no eran 3 personas tratando de resolver un viejo crimen por un sentido de la justicia. Eran los objetivos directos de un hombre poderoso y sin escrúpulos que no dudaría en silenciarlos, tal como había hecho con Arthur Finch 19 años atrás. Justo cuando la desesperación amenazaba con apoderarse de ellos, el viejo teléfono móvil de Morales sonó, una melodía polifónica discordante en la tensa atmósfera del café. El exinspector escuchó durante un momento, su expresión transformándose de la tensión a un triunfo sombrío. Colgó y miró a Leo y a Elena. «Era mi contacto en el sur», anunció. «Ha localizado a Javier Ríos, está en un hospicio, pero está consciente. Y lo más importante, quiere hablar». La noticia cayó como una bomba en medio de la reunión. Habían encontrado al testigo. Un hombre moribundo, con el peso de la conciencia a punto de aplastarlo, estaba dispuesto a confesar. Pero ahora sabían que Thorne también estaba buscando, y sus métodos eran mucho más expeditivos. La pregunta que flotaba en el aire era tan clara como aterradora. ¿Llegarían a él antes de que lo hicieran los hombres de Thorne? El viaje hacia el sur se convirtió en una procesión silenciosa y tensa. Un desplazamiento a través de un paisaje que se desdibujaba por la ventanilla sin que ninguno de los 3 le prestara la más mínima atención. El zumbido monótono del motor del coche de Morales era el único sonido que rompía una quietud cargada de ansiedad. Ya no eran un diseñador, una arquitecta y un policía jubilado. Se habían convertido en los custodios de una verdad frágil, compitiendo en una carrera desesperada contra un adversario con recursos ilimitados y sin escrúpulos. Cada kilómetro que los acercaba al hospicio aumentaba la presión en el pecho de Leo, mientras Elena miraba fijamente la carretera, su rostro una máscara de determinación que apenas ocultaba el miedo. La vida de Javier Ríos pendía de un hilo, y con ella, la única oportunidad que tenían de encontrar un testimonio humano que corroborase el eco fantasmal atrapado en la cinta magnética de Sparky. El hospicio La Piedad era un edificio bajo y encalado, un lugar de quietud y resignación que contrastaba brutalmente con el brillante y opulento mundo de Marcus Thorne. El aire olía a antiséptico y a flores marchitas, la banda sonora era el suave murmullo de las enfermeras y el pitido lejano de algún monitor cardíaco. Era un lugar diseñado para finales tranquilos, no para el comienzo de una batalla por la justicia. En una habitación al final de un pasillo escasamente iluminado, encontraron a Javier Ríos. Era un esqueleto viviente, un hombre consumido por la enfermedad y por un remordimiento que parecía haberle carcomido desde dentro. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, se fijaron en ellos con una mezcla de miedo y alivio. La fragilidad de aquel hombre era un recordatorio devastador de lo efímera que era su única prueba humana, un testimonio que podía extinguirse con su último aliento. Con una grabadora digital registrando cada palabra, Javier comenzó su confesión, su voz un susurro ronco y quebrado que obligaba a los 3 a inclinarse para escuchar. Describió la noche del 23 de diciembre de 1992, no con la distancia del tiempo, sino con la vívida claridad de un trauma nunca superado. Habló de la extraña tensión que se respiraba en las instalaciones desde hacía semanas, de las discusiones a puerta cerrada entre Finch y Thorne que se filtraban por los pasillos. Pintó un cuadro desolador de aquella noche, el frío cortante que se colaba por las rendijas del almacén, el silencio antinatural de las máquinas apagadas, y el olor a ozono que siempre delataba que la gran soldadora de Arco había estado funcionando hasta tarde.
Estaba transportándolos directamente a la escena del crimen, preparando el escenario para la revelación que había guardado durante 19 años. Le vi salir del ala de prototipos, continuó Javier, sus ojos vidriosos fijos en un punto invisible de la pared. Era casi la 1 de la madrugada. El señor Thorne, solo, empujaba una de esas cajas de herramientas industriales de las grandes sobre una carretilla. Pesaba una barbaridad, se le notaba en el esfuerzo, en el sudor de la frente a pesar del frío. Su cara, nunca olvidaré su cara. Estaba pálido como un muerto, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto a un fantasma. Me vio mirándole y se detuvo. Se acercó y me dijo, con una voz que no parecía la suya: «Tú no has visto nada, ¿entendido? Esta noche no has estado aquí, Colo». Luego siguió su camino hacia el muelle de carga. La descripción de la caja de herramientas se materializó en la mente de Leo y Elena, un ataúd de metal improvisado, cuyo contenido ahora podían imaginar con un horror absoluto. El antiguo guardia de seguridad tosió, un sonido seco y doloroso que sacudió su frágil cuerpo, antes de continuar con la parte más vergonzosa de su historia. 2 días después, en Nochebuena, encontré un maletín en mi taquilla. Dentro había 50.000 pesetas, fajos de billetes nuevos. Y un billete de tren solo de ida para Algeciras, con una nota que solo decía: «Empieza de nuevo, olvida a ella». Tenía deudas, una familia que alimentar, y pánico. Cogí el dinero y me marché esa misma noche. Compré una pequeña casa, intenté vivir una vida normal, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del señor Thorne. El dinero no compró el silencio, solo lo alquiló. La culpa ha sido mi verdadera condena. El valor concreto del soborno, la cruda transacción que cambió el curso de la justicia, ancló su testimonio en una realidad tangible y miserable. Justo cuando Morales pensaba en apagar la grabadora, Javier levantó una mano temblorosa, indicando que aún no había terminado. «Hay algo más», susurró, esforzándose por tomar aire, «algo que nunca le dije a la policía, ni a nadie». Cuando el señor Thorne salió con la caja, no estaba completamente solo. Al otro lado de la valla perimetral, aparcado en la oscuridad donde no llegaban las luces de seguridad, había un coche. Un sedán oscuro, sin marcas. Y junto a él, fumando un cigarrillo, había otro hombre. No le vi bien la cara, pero sí su silueta. Alto, con un abrigo largo. Estaba esperando. Cuando Thorne llegó al muelle de carga, el hombre apagó el cigarrillo y le ayudó a subir la caja al maletero. No era un empleado, era otra cosa, un profesional. Esta revelación hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Leo. El asesinato de Arthur Finch no había sido un arrebato. Había sido una operación planificada. La implicación de esta nueva información golpeó a los tres con la fuerza de una onda expansiva. Marcus Thorne no había actuado solo. Tenía un cómplice, un fantasma sin nombre que había aparecido en la noche para ayudarle a deshacerse del cuerpo de su socio. Esto transformaba radicalmente la naturaleza del crimen, elevándolo de un posible homicidio en el calor de una discusión a un asesinato premeditado con ayuda externa. La red de engaños de Thorne era más profunda y oscura de lo que habían imaginado. Significaba que existía otra persona que conocía la verdad, un individuo probablemente peligroso que, si seguía vivo, podría estar aún bajo el paraguas protector de Thorne. El enemigo al que se enfrentaban acababa de volverse más complejo, más organizado y exponencialmente más letal. Su investigación ya no solo desenterraba un crimen, sino que amenazaba con destapar una conspiración. Con su última confesión, una paz extraña pareció descender sobre Javier Ríos. El peso de casi 2 décadas de silencio se había evaporado, dejándolo exhausto pero, de alguna manera, liberado. Cerró los ojos, y una solitaria lágrima rodó por su mejilla apergaminada. Elena observaba la escena, su rabia hacia Thorne luchando con una inesperada oleada de compasión por aquel hombre roto. Thorne no solo había asesinado a su padre, había envenenado la vida de todos los que tocó, convirtiendo a un hombre normal en un cobarde atormentado, comprando su alma por un maletín de dinero sucio. El coste humano de la ambición de Thorne se extendía mucho más allá de la tumba de su padre, dejando un rastro de vidas destrozadas a su paso. La justicia que buscaban ya no era solo para Arthur, sino para todas sus víctimas silenciosas.
Mientras salían del hospicio, aturdidos por la confesión, el teléfono de Morales vibró con urgencia. Era uno de sus viejos contactos en la Guardia Civil local. «Salid de ahí ahora mismo», le advirtió la voz al otro lado. «Tengo a 2 tipos de una agencia de seguridad de Madrid preguntando por la zona. Trajes caros, malas caras. Han estado mostrando una foto de Javier Ríos en el bar del pueblo, diciendo que es un familiar al que buscan. Están a menos de 5 minutos del hospicio». El pánico se apoderó de ellos. Se lanzaron al coche y Morales arrancó con un chirrido de neumáticos tomando una carretera secundaria. Por el retrovisor Leo vio un sedán oscuro entrar en el camino que llevaba al hospicio. Habían escapado por los pelos. La red de Thorn no solo era amplia, sino increíblemente rápida. Estaban siendo cazados activamente. Refugiados en un motel de carretera anónimo a 100 kilómetros de distancia, extendieron sus pruebas sobre una mesa desvencijada, la grabación, las notas del análisis acústico, y ahora, la confesión grabada de un testigo moribundo. La existencia de un segundo hombre lo cambiaba todo. Morales, con el ceño fruncido, repasaba mentalmente los detalles del caso original. Un cómplice profesional explica muchas cosas, reflexionó en voz alta. Explica por qué no se encontró ni una sola prueba forense. Este tipo sabía lo que hacía. Limpió la escena del crimen. Esto no es un simple caso de asesinato empresarial, es algo mucho más turbio. Thorn no contrató a un matón cualquiera, recurrió a alguien que sabía cómo hacer desaparecer a una persona sin dejar el más mínimo rastro. Nos enfrentamos a una red, no a un solo hombre. El misterio del juguetero desaparecido se había convertido en la punta de un iceberg mucho más grande y siniestro. Mientras Morales y Elena discutían sobre el perfil del misterioso cómplice, Leo, incapaz de quedarse quieto, volvió a examinar la copia del expediente original de 1992. Algo en la lista de personal de la empresa le llamó la atención. Se detuvo en la sección de mantenimiento. Además de Javier Ríos, había otro técnico programado para trabajar en el turno de noche del 23 de diciembre, un especialista en sistemas eléctricos llamado Adrián Velasco. Según el informe, Velasco había llamado esa misma tarde para reportarse enfermo, una gripe repentina, tenía una coartada sólida, un certificado médico. Pero el nombre le resultaba extrañamente familiar. Se lo mostró a Morales. El exinspector miró el nombre, y su rostro perdió todo el color. Adrián Velasco, murmuró, como si viera un fantasma. Claro. Lo recuerdo, le interrogamos brevemente por teléfono. Pero, su hermano era sargento en la comisaría del distrito, nadie profundizó. La posibilidad de que la conspiración incluyera a miembros de la policía de la época, cayó sobre ellos como una bomba de relojería. La revelación del nombre de Adrián Velasco y su conexión con la policía de la época cayó en la habitación del motel como una granada de mano. El aire, ya denso por el miedo y el agotamiento, se volvió irrespirable. Morales, el exinspector, se paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado, su mente de policía veterano conectando puntos que habían estado oscuros durante casi 20 años. Ya no era solo la corrupción de un empresario. Era la complicidad de las mismas fuerzas que debían haber protegido a Arthur Finch. El silencio en la habitación era un abismo, cada uno de los 3 perdido en la enormidad de lo que enfrentaban. La verdad no era una llave para abrir una puerta, sino un explosivo que podía demoler los cimientos de sus propias vidas. Se sentían increíblemente pequeños, 3 náufragos en un océano de conspiración, con la sombra de Marcus Thorn cerniéndose sobre ellos como una marea negra e implacable. Lo explica todo, murmuró Morales, deteniéndose en seco y golpeando la mesa con el puño. Por eso mi investigación se topó con un muro de hormigón. Cada vez que me acercaba a algo, a una incongruencia en el testimonio de Thorn, a un cabo suelto en la cronología, mi superior me apartaba del caso, me asignaba otra cosa. Me decían que estaba obsesionado, que veía fantasmas. No eran fantasmas. Eran policías corruptos protegiendo a un asesino. La frustración de 2 décadas de impotencia brotaba de él, en una oleada de rabia contenida. Para él, esto ya era personal. No era solo el caso Finch, era la mancha que había ensuciado toda su carrera, la espina que nunca había dejado de clavarse en su conciencia. La revelación de la posible complicidad policial no lo desanimó. Al contrario, encendió la llama de una furia justiciera que creía extinguida hacía mucho tiempo.
Mientras los dos hombres procesaban la escala de la conspiración, Elena Finch se sentía desconectada de la conversación. Su mente no podía abarcar la corrupción y la traición a ese nivel. Se aferró a lo único que la conectaba directamente con su padre en esa sórdida habitación. El robot de hojalata. Lo cogió de la mesa, su superficie metálica fría contra la piel caliente de sus manos. El peso del prototipo, diseñado para ser un juguete ligero, se sentía extrañamente desequilibrado, más denso en un lado del torso. Acarició la pintura desconchada de su pecho, el nombre Sparky, grabado en la pequeña placa de latón. En ese momento, el robot dejó de ser una prueba. Se convirtió en la última cosa que las manos de su padre habían tocado con amor y creatividad, un relicario de un tiempo en el que el mundo aún tenía sentido, antes de que la codicia lo destrozara todo. Leo, al ver la forma en que Elena sostenía el robot, se acercó a ella. Su instinto de diseñador, siempre analizando la forma y la función de los objetos, se activó. «Es una pieza de ingeniería increíble», dijo en voz baja, intentando anclarla en algo concreto. El equilibrio, la distribución del peso. Arthur era un maestro. «Pero hay algo que no encaja». Tomó el robot con delicadeza, sopesándolo en sus manos. «Siente esto», le dijo a Elena guiando su mano hacia el torso. «El centro de gravedad está desplazado, no es un error de diseño, es deliberado. Un perfeccionista como tu padre nunca cometería un fallo así por accidente. Es como si hubiera algo más pesado escondido dentro de un lado». La observación, puramente técnica, colgó en el aire, cargada de una nueva y repentina posibilidad. Su atención se centró de nuevo en la placa de latón, con el nombre Sparky. La había visto docenas de veces, pero ahora, bajo la luz amarillenta de la lámpara del motel, notó algo que había pasado por alto. Una de las esquinas de la placa no estaba perfectamente alineada con la carcasa del pecho. Era una imperfección minúscula, de menos de medio milímetro, pero en una creación de Arthur Finch, era tan evidente como una grieta en un diamante. Él nunca lo habría dejado así, susurró Leo, más para sí mismo que para los demás. A menos que no fuera una parte fija, a menos que estuviera diseñada para abrirse. Una nueva oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. El robot aún no les había contado toda su historia. El testigo silencioso tenía un último secreto que revelar, y la clave estaba en esa pequeña y discreta imperfección. Con una precisión casi quirúrgica, Leo sacó un juego de herramientas de precisión de su mochila. Intentó hacer palanca en el borde de la placa con un destornillador plano, pero estaba firmemente encajada. No era un simple cierre a presión. Morales, observando por encima de su hombro, tuvo una idea. La grabadora se activaba con un interruptor magnético, ¿verdad? Quizá esto también. La lógica era impecable. Arthur Finch era un hombre de sistemas, de patrones. Leo buscó en su kit hasta que encontró un pequeño imán de neodimio, una herramienta que usaba para recuperar tornillos caídos. Con el pulso acelerado, pasó el imán lentamente sobre la superficie de la placa de latón. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, esta vez trazando los bordes. Justo cuando pasaba por la letra S de Sparky, un asterisco clic asterisco metálico, casi inaudible pero increíblemente nítido en el tenso silencio de la habitación, resonó como un disparo. La placa con el nombre se levantó una fracción de milímetro. Leo deslizó una uña por debajo y la levantó. No era una simple placa, era la tapa de un compartimento secreto, fresado con una precisión asombrosa en el interior del torso del robot. El aire pareció congelarse en los pulmones de los tres. Se inclinaron sobre la mesa, sus rostros iluminados por la luz de la lámpara, mirando fijamente la cavidad recién revelada. Dentro, protegido por un forro de fieltro negro, no había engranajes ni cables. Había dos objetos, un pequeño cilindro de papel de calco enrollado y asegurado con un fino alambre de cobre, y una pequeña pieza cuadrada de cerámica oscura, del tamaño de una uña, con diminutos filamentos dorados en su superficie. El corazón de Leo martilleaba contra sus costillas. Acababan de encontrar la cámara del tesoro del rey Midas, y sabían que lo que contenía no era oro, sino una verdad mucho más peligrosa. Con dedos que le temblaban visiblemente,
Elena extendió la mano y cogió el cilindro de papel. Era su derecho, el último mensaje de su padre. Desenroscó con cuidado el alambre de cobre y con una delicadeza infinita, desenrolló el frágil pergamino sobre la mesa. No era el boceto de un juguete. Era un plano técnico de una complejidad abrumadora, cubierto de ecuaciones matemáticas, diagramas de circuitos y anotaciones escritas con la inconfundible y elegante caligrafía de su padre. En la esquina inferior derecha, un título escrito en mayúsculas lo cambió todo para siempre. Sistema de posicionamiento giroscópico de eje cuántico, Proyecto Prometeo. Las palabras no significaban nada para ella en un sentido técnico, pero su gravedad era innegable. La atmósfera en la habitación pasó de la tensión a un asombro teñido de terror. Esto iba mucho más allá de una simple patente de juguetes. Leo, con su formación en ingeniería, se inclinó para examinar el plano, y su rostro palideció. Reconoció los principios de la tecnología giroscópica, pero lo que estaba viendo era algo que no debería existir en 1992. Era una tecnología décadas por delante de su tiempo. Esto, tartamudeó, su voz apenas un susurro. Esto no es para la navegación de un coche de juguete. La precisión, la miniaturización, esto es tecnología de guiado, para misiles balísticos, para drones de espionaje autónomos, es de grado militar. La revelación cayó sobre ellos con el peso de una montaña. El asesinato de Arthur Finch no había sido por la codicia de una empresa de juguetes. Había sido un acto de espionaje industrial al más alto nivel. Su padre no fue asesinado por un socio de negocios. Fue eliminado por un secreto multimillonario que podía cambiar el equilibrio del poder geopolítico. Morales, por su parte, había cogido la pequeña pieza de cerámica. Era un prototipo de microchip. La conexión en su mente fue instantánea y aterradora. Velasco, dijo su voz ronca. El electricista con el hermano en la policía. Su hermano no era un simple sargento de barrio, recordé su apellido. Era el sargento Velasco de la división de contrainteligencia. Maldita sea, Thorne no le robó esto para venderlo a Mattel. Se lo vendió a un contratista de defensa, o peor, a una potencia extranjera. El asesinato de Finch fue un acto de traición a nivel nacional. La conspiración había alcanzado una escala que ninguno de ellos podría haber imaginado. Ya no se enfrentaban a un empresario asesino, sino a una red de traidores que incluía elementos del propio Estado, gente con el poder de hacerlos desaparecer, sin dejar el más mínimo rastro. Elena no escuchaba, sus ojos estaban fijos en las anotaciones de su padre en los márgenes del plano. Pequeños recordatorios, ideas como, esto cambiará la forma en que el mundo navega, o la brújula definitiva. Recordaba a su padre en el taller, trabajando febrilmente en las semanas previas a su desaparición, diciéndole con ojos brillantes que estaba creando el juguete más inteligente del mundo, uno que siempre sabría dónde estaba. Ella había pensado que era una metáfora infantil. Ahora, el dolor de la comprensión la golpeó con una fuerza física. Su padre, en su genialidad e inocencia, había creado un arma, y su socio, el hombre al que llamaba amigo, lo había asesinado para venderla al mejor postor. El llanto que brotó de ella no fue de tristeza, sino de una rabia y una impotencia absolutas. En ese preciso instante, el teléfono de Morales sonó, su estridente melodía polifónica rompiendo el hechizo de horror. El exinspector contestó, su rostro ya sombrío se oscureció aún más. Escuchó durante unos segundos, sin decir una palabra. «¿Entendido?», dijo finalmente, y colgó. Miró a Leo y a Elena, y sus ojos eran dos pozos de desesperación. Era mi contacto. Javier Ríos ha muerto. Oficialmente, un ataque al corazón. Extraoficialmente, la enfermera que lo atendió ha desaparecido, y las cámaras de seguridad de su pasillo sufrieron un fallo técnico hace una hora. La noticia fue el golpe de gracia. Habían llegado tarde. El último testigo humano había sido silenciado para siempre. Thorne, o quienquiera que estuviera detrás de él, estaba limpiando la casa, borrando cada huella del pasado con una eficiencia despiadada. El silencio que siguió fue el de una tumba. Estaban solos. Atrapados en una habitación de motel anónima, con la puerta bloqueada con una silla, mientras fuera, en la oscuridad, fuerzas inimaginables se movían para cazarlos. Sobre la mesa,
el botín de su investigación parecía una colección de objetos absurdos: un robot de hojalata, una cinta magnética, un plano para un arma secreta, y la grabación de la confesión de un hombre muerto. Tenían toda la verdad, una verdad tan monstruosa, que podía hacer caer a un imperio, y exponer una traición de Estado. Pero esa misma verdad, los había convertido en el objetivo número 1. La pregunta que flotaba en el aire, ya no era cómo conseguirían justicia para Arthur Finch. La pregunta ahora, era si lograrían sobrevivir hasta el amanecer. La muerte de Javier Ríos fue el catalizador. Atrapados en la claustrofóbica habitación del motel, con la certeza de que los hombres de Thorne estaban barriendo el país en su busca, la desesperación dio paso a una claridad helada. Acudir a la policía era una sentencia de muerte. La red de corrupción era demasiado profunda, sus tentáculos demasiado largos. Fue Morales, con la mirada endurecida por décadas de frustración, quien propuso la única jugada que les quedaba, la más arriesgada de todas. No lucharían contra el sistema desde dentro, porque el sistema estaba podrido. Lo harían estallar desde fuera. Su plan era entregar el arsenal de pruebas que habían acumulado, la grabación, los planos, la confesión del testigo asesinado, no a un fiscal, sino a la única fuerza que un hombre como Thorne aún podía temer: la opinión pública, canalizada a través de una periodista de investigación legendaria e incorruptible. El contacto se realizó desde una cabina telefónica en mitad de la noche, un acto anacrónico para una guerra tan moderna. Morales llamó a Sofía Navarro, una periodista de la vieja escuela cuya pluma había derribado a ministros y desmantelado corporaciones. Su voz, al otro lado de la línea, era escéptica al principio, acostumbrada a informantes con delirios de grandeza. Pero cuando Morales pronunció las palabras Arthur Finch, Proyecto Prometeo, y asesinato encubierto por contrainteligencia, un silencio tenso se apoderó de la conversación. Le dio a entender que tenía pruebas físicas irrefutables, incluyendo la voz del asesino. Acordaron un encuentro clandestino en una estación de servicio abandonada a las afueras de la ciudad, un lugar neutral, donde cualquier movimiento en falso sería visible a kilómetros. La suerte estaba echada, habían encendido la mecha y solo podían esperar que la explosión fuera lo suficientemente grande. El intercambio se sintió como una escena de una película de espías de la Guerra Fría. Bajo la luz parpadeante de un neón solitario, Leo, Elena y Morales se encontraron con Sofía Navarro. Le entregaron una maleta que contenía toda su investigación: el robot Sparky, la cinta original, una copia digital del audio forense, los planos del giroscopio cuántico, y la grabadora con la última y desgarradora confesión de Javier Ríos. Durante casi una hora, le relataron la historia completa, desde la subasta hasta el motel. Sofía escuchó sin interrumpir, sus ojos agudos analizando cada detalle, cada matiz de sus voces. Al final, tomó la maleta. Si lo que me han contado es cierto, dijo con una gravedad que les heló la sangre, esto no es solo una noticia, es un terremoto. Desaparezcan, no contacten con nadie, yo me encargo del resto. Al verla marcharse, sintieron una mezcla de terror y un inmenso alivio, como si acabaran de entregarle una bomba nuclear a la única persona que sabría cómo detonarla. 3 días después, el terremoto sacudió el país. El periódico de Sofía Navarro publicó un especial de investigación de 10 páginas titulado El prototipo silencioso, el asesinato de Arthur Finch y la traición de Estado. La historia era una bomba informativa que detallaba cada aspecto del crimen y su encubrimiento. La transcripción de la grabación, el análisis del pitido de la soldadora, la confesión de Javier Ríos, la existencia del proyecto Prometeo, y la implicación del sargento de contrainteligencia. La web del periódico colgó el audio de la voz de Thorne pronunciando la amenaza, para que todo el mundo pudiera escucharlo. El impacto fue inmediato y devastador. La noticia se propagó como un incendio incontrolable por las televisiones, las radios y las redes sociales. El público, que durante años había visto a Marcus Thorne como un filántropo y un visionario, descubrió al monstruo que se escondía tras la máscara. El imperio de Marcus Thorne se desmoronó en menos de 24 horas. Las acciones de Thorne Toys se desplomaron hasta no valer nada, provocando el colapso de la bolsa. Sus socios comerciales rompieron lazos, sus juntas directivas dimitieron en masa. Thorne intentó dar una rueda de prensa, calificando el reportaje de calumnia sin fundamento, pero su rostro demacrado y su voz temblorosa lo traicionaron.
La presión pública y política fue tan abrumadora que el Ministerio del Interior tuvo que intervenir, nombrando un fiscal especial y una unidad de la Guardia Civil no vinculada a la policía local para tomar el control del caso. El poder y la influencia que Thorne había tejido durante 2 décadas se disolvieron ante la cruda evidencia de su propia voz, reproducida en un bucle interminable en todos los noticiarios del país. La primera acción de la unidad especial, armados con los planos originales del edificio proporcionados por Helena, fue asegurar la sede de Thorne Toys. No buscaban documentos, buscaban un cuerpo. Un equipo de geofísicos utilizó un radar de penetración terrestre en la zona exacta que el análisis acústico había señalado. Los cimientos bajo el ala sur, directamente debajo del lujoso despacho de Marcus Thorne. Los técnicos observaron en silencio cómo las ondas rebotaban en sus monitores, dibujando el esqueleto de hormigón y acero del edificio. Y entonces, a unos 5 metros de profundidad, apareció una anomalía. Una masa densa y metálica, con una forma rectangular que no correspondía a ninguna viga de soporte ni a ninguna tubería. Era una caja. Una caja de metal enterrada en el corazón de la tumba de cemento que Thorne había construido para su socio. La excavación fue un espectáculo mediático que paralizó a la nación. Las cámaras de televisión transmitían en directo mientras martillos neumáticos rompían el suelo de mármol del vestíbulo, y una excavadora abría un foso en los cimientos del edificio. Tras horas de trabajo, los operarios golpearon algo metálico. Con sumo cuidado, despejaron la tierra y el hormigón, revelando una gran caja de herramientas industrial, oxidada y abollada por el peso de la estructura. Era exactamente como Javier Ríos la había descrito. Los forenses la abrieron allí mismo, bajo los focos de las cámaras. Dentro, envueltos en gruesos plásticos industriales, encontraron los restos óseos de un ser humano. Junto a ellos un reloj de pulsera de oro, con una inscripción en la parte trasera. Para Arthur, el mago del tiempo. Con amor, Helena. La pregunta que había flotado durante 19 años, ¿dónde está Arthur Finch?, acababa de ser respondida de la forma más brutal posible. Con la confirmación física del crimen, las detenciones se produjeron en una cascada implacable. Marcus Thorne fue arrestado en el aeródromo privado de la ciudad, a punto de subir a su jet con un maletín lleno de dinero en efectivo y un pasaporte falso. Su rostro, antes sinónimo de éxito, era ahora la imagen de la derrota. Al mismo tiempo, el sargento de contrainteligencia retirado, el hermano de Velasco, fue detenido en su casa de campo. Las investigaciones financieras no tardaron en identificar al tercer hombre, el cómplice del muelle de carga, un exagente de operaciones especiales que fue localizado y arrestado por la Interpol en un paraíso fiscal del Caribe. La red que había parecido invencible se desmoronó bajo el peso de la verdad, sus miembros cayendo como fichas de dominó, arrastrados por el eco de una voz atrapada en un juguete de hojalata. Para Helena Finch, la resolución fue una catarsis dolorosa. La confirmación del asesinato de su padre cerró una herida, pero abrió otra, la de la brutalidad de su final. Sin embargo, eligió no ser definida por la tragedia. En una emotiva rueda de prensa, anunció la disolución de Thorne Toys y la creación, con los activos recuperados, de la Fundación Arthur Finch para jóvenes inventores. Su objetivo era recuperar el verdadero legado de su padre, no el de una víctima, sino el de un creador, un soñador que creía en la magia de la ingeniería. Con su voz firme transformó la historia de un crimen sórdido en un canto a la creatividad y la inocencia, asegurándose de que el nombre de Arthur Finch fuera recordado no por cómo murió, sino por cómo vivió, y por los sueños que inspiró. Leo Vargas se encontró de repente en el centro de un huracán mediático. Fue aclamado como un héroe, un ciudadano corriente que había logrado lo imposible. Rechazó ofertas millonarias para libros y películas, buscando únicamente volver a la paz de su taller. El espacio que había sido violado y profanado, lo limpió y reorganizó, convirtiéndolo de nuevo en su santuario. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. Ya no era solo un coleccionista de la nostalgia, se había convertido en parte de la historia. En un lugar de honor de su estantería, colocó a Sparky, completamente restaurado. El robot de hojalata ya no era una simple pieza de colección. Era un recordatorio tangible de que, a veces, la justicia no llega con el estruendo de un ejército, sino con el susurro de un fantasma en una máquina.
El mundo finalmente conoció la verdad sobre el proyecto Prometeo. Los planos, desclasificados durante la investigación, revelaron que Arthur Finch había creado casi por accidente un sistema de navegación autónomo que estaba 30 años por delante de su tiempo. Sus notas personales, encontradas en viejos cuadernos, demostraban que su intención nunca fue militar. Soñaba con usarlo para guiar a equipos de rescate en montañas, o para crear juguetes que pudieran volver a casa solos si se perdían. Su genio, puro y casi infantil en sus intenciones, había sido su perdición. La historia reescribió su figura, pasando de ser el genio torturado que abandonó a su familia a un mártir de la innovación, un visionario asesinado por la codicia y la traición en el umbral de un descubrimiento que podría haber cambiado el mundo para bien. El juicio fue un mero formalismo. Con la grabación de audio, los restos identificados por ADN y los testimonios de los cómplices que buscaron reducir sus sentencias, la defensa de Marcus Thorne se desmoronó. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por asesinato en primer grado, conspiración y traición. Sus cómplices recibieron sentencias que aseguraban que pasarían el resto de sus vidas tras las rejas. El nombre de Thorne Toys fue borrado del registro mercantil, sus fábricas vendidas, sus productos retirados. El imperio construido sobre un cadáver fue sistemáticamente desmantelado, hasta que no quedó más que el recuerdo de su infamia. La justicia, aunque tardía, fue total y ejemplar, un severo recordatorio de que ninguna mentira, por muy bien construida que esté, puede permanecer enterrada para siempre. Un año después, Leo visitó la sede de la Fundación Arthur Finch. El edificio, luminoso y lleno de vida, bullía con la energía de docenas de jóvenes inventores trabajando en sus proyectos. Elena lo recibió con una sonrisa serena, una paz que él nunca antes había visto en ella. Lo llevó al vestíbulo principal, donde, en el centro, había una vitrina de cristal. Dentro, iluminado por un suave haz de luz, estaba Sparky. No estaba inmóvil. Un pequeño mecanismo hacía que su cabeza girara lentamente, sus ojos de cristal escaneando la sala, como si vigilara los sueños de la nueva generación. El fiscal quería quedárselo como prueba, dijo Elena, pero le convencí de que su lugar estaba aquí. Para que todos recuerden que incluso el testigo más silencioso puede contar la verdad más ruidosa. Sus miradas se encontraron, sellando en silencio el final de un viaje que había empezado con un juguete roto y había terminado restaurando el alma de un hombre. La historia del prototipo silencioso no terminó con el veredicto del juez ni con el sonido de las celdas cerrándose tras Marcus Thorne y sus cómplices. Su eco resonó mucho más allá de los tribunales, convirtiéndose en una leyenda moderna sobre cómo la verdad, por muy profundamente que sea enterrada, siempre encuentra una fisura por la que salir a la luz. La caída del imperio de Thorne Toys fue tan espectacular como su ascenso, un recordatorio brutal de que las fortunas construidas sobre cimientos de sangre y engaño están destinadas a derrumbarse. En su lugar, la Fundación Arthur Finch se alzó no como un monumento a la tragedia, sino como un faro de esperanza, un lugar donde el ingenio y la creatividad eran cultivados con la pureza que su fundador siempre había soñado. La justicia al final, no solo castigó a los culpables, sino que también restauró el verdadero legado del hombre al que habían intentado borrar de la historia. Leo Vargas regresó a su taller, un santuario que ahora se sentía diferente. Ya no era solo un refugio para un coleccionista de nostalgias, sino el punto de origen de un terremoto que había sacudido los cimientos del poder. El olor a aceite y metal seguía siendo el mismo, pero él había cambiado. La admiración infantil por Arthur Finch se había transformado en un profundo respeto por el hombre, el inventor y el padre. En la estantería principal, donde antes se alineaban docenas de juguetes, ahora había un espacio de honor. Allí, antes de entregarlo a la fundación, reposó Sparky, el pequeño soldado de hojalata. Leo a menudo se encontraba mirándolo, no como un objeto, sino como un compañero silencioso en un viaje que le había enseñado que el valor de un objeto no reside en su rareza o en su precio, sino en las historias que guarda en su interior, esperando pacientemente la oportunidad de ser contadas. Para Elena Finch la verdad fue una tormenta que arrasó con el paisaje de su vida, pero que, al amainar, dejó tras de sí un cielo despejado y un terreno fértil para empezar de nuevo.
El resentimiento que la había blindado durante 19 años se disolvió, reemplazado por un profundo y sereno entendimiento del amor inmenso que su padre le profesaba. Cada día al entrar en el edificio de la fundación, y ver a los jóvenes inventores dar vida a sus sueños, sentía que estaba completando el trabajo de su padre, transformando el dolor de su ausencia en una presencia inspiradora. Ya no era la hija del hombre que la abandonó, sino la guardiana de la llama de un genio, que fue asesinado por ver el futuro con demasiada claridad. Encontró la paz no en la venganza, sino en la continuación del legado de creatividad y asombro que le fue arrebatado. Sparky, el prototipo inacabado, se convirtió en un icono. Dejó de ser el lote 247 de una subasta polvorienta, para transformarse en el símbolo de una justicia improbable. Su pequeño cuerpo de hojalata contenía una paradoja monumental. Un juguete diseñado para la inocencia se había convertido en el portador de la verdad más oscura. Su viaje desde el taller de un genio hasta la vitrina central de una fundación fue una odisea que demostró que los testigos más importantes no siempre tienen voz propia. A veces, son los objetos que dejamos atrás los que hablan por nosotros, susurrando nuestros secretos a través del tiempo. El robot de hojalata era la prueba irrefutable de que, en un mundo obsesionado con lo digital y lo efímero, los secretos más perdurables son aquellos que se graban en el metal, el papel y la cinta magnética. El caso de Arthur Finch tuvo consecuencias que se extendieron como ondas en un estanque. La revelación de la corrupción dentro de la división de contrainteligencia provocó una purga interna y una serie de reformas que buscaron erradicar la influencia corporativa en las fuerzas de seguridad del Estado. El proyecto Prometeo fue desclasificado, y aunque su potencial militar era innegable, la visión original de Finch inspiró una nueva ola de innovación en la navegación civil y en las tecnologías de rescate. La historia se convirtió en un caso de estudio en las facultades de periodismo y derecho, un ejemplo de cómo tres ciudadanos corrientes, armados solo con la verdad y un juguete antiguo, pudieron desmantelar una conspiración que había permanecido oculta durante casi 2 décadas. Demostró que ningún individuo, por poderoso que sea, es inmune a los fantasmas de su pasado. Sin embargo, en la quietud de su taller, días antes de entregar a Sparky a la fundación, Leo descubrió un último secreto. Mientras realizaba una limpieza final del compartimento oculto, su lupa reveló una serie de marcas casi imperceptibles, grabadas en el metal bajo el forro de fieltro. No eran parte del diseño ni un número de serie, eran una secuencia de coordenadas geográficas. Movido por una última oleada de curiosidad, las introdujo en un mapa. El punto que señalaban no era una fábrica ni una oficina, era un lugar remoto, en medio de una cadena montañosa deshabitada, a cientos de kilómetros de la ciudad. No había nada allí, al menos en apariencia. No tenía relación con el asesinato ni con la tecnología robada, pero era un cabo suelto, un último susurro de Arthur Finch que apuntaba a un misterio completamente nuevo y desconocido. Y así, la historia de un juguete que resolvió un crimen llegó a su fin. Pero dejó una puerta entreabierta a un universo de nuevas preguntas. ¿Qué harías tú si descubrieras una verdad tan peligrosa? ¿Tendrías el valor de seguir adelante, sabiendo que podría costarte todo? Si esta historia te ha atrapado, ayúdanos a seguir desenterrando misterios como este. Dale a me gusta, comparte este vídeo con alguien que necesite creer en la justicia, y suscríbete al canal activando las notificaciones para no perderte ni un solo caso. Y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Lo que encontraron Leo y Elena fue solo el principio de algo mucho más grande. Un recordatorio de que cada objeto tiene una historia que contar. Las coordenadas encontradas en el interior de Sparky se convirtieron en una obsesión silenciosa para Leo. No se lo contó a Elena, no queriendo perturbar la paz que tanto le había costado encontrar. Pero en sus noches de insomnio, se preguntaba qué podría haber escondido Arthur Finch en un lugar tan inaccesible. Era la ubicación de un segundo laboratorio, uno completamente secreto. Ocultaba allí prototipos de invenciones aún más revolucionarias que el proyecto Prometeo. Quizás, y esta idea le provocaba un escalofrío, Finch sabía que estaba en peligro, y había preparado un plan de contingencia, un legado oculto que iba más allá de los juguetes y la tecnología de guiado. El asesinato había sido resuelto, pero el verdadero alcance del genio de Arthur Finch seguía siendo un enigma, un tesoro enterrado en algún lugar del mundo, esperando a ser descubierto.
La historia de Sparky nos enseña que la justicia no siempre es un acto de poder, sino a menudo un acto de escucha. Es la voluntad de prestar atención a los susurros del pasado, a las anomalías en un diseño perfecto, a la voz de un hombre atrapada en el corazón de hojalata de su última creación. Marcus Thorne creyó haber silenciado a Arthur Finch para siempre, enterrando su cuerpo bajo un monumento a su propia codicia, pero se equivocó. Porque un verdadero genio nunca muere del todo, deja ecos de sí mismo en todo lo que crea. Y a veces, todo lo que se necesita es un coleccionista curioso, y un par de pilas oxidadas para que esos ecos se conviertan en un grito lo suficientemente fuerte como para despertar al mundo.